Hola, buenos días a todos. Hola. Seáis todos muy bienvenidos. Nos alegramos como siempre de vernos y poder alabar a nuestro Dios juntos, ¿verdad? Así que me gustaría que para que un poquito, ¿verdad? Recordar las palabras de Jesús y qué es lo que hemos venido a hacer, a quién adoramos, aunque lo sabemos desde el momento que nos disponemos y más, y antes incluso. Pero hay una palabra que me gustaría compartirles hoy, muy pequeñita para iniciar esta reunión, y es cuando en el contexto de la muerte de Lázaro y las hermanas mandan a llamar a Jesús, y Jesús pareciera que hasta se tarda y todo eso, y cuando llega y tiene esa conversación con Marta, que Marta sale a recibirle, luego le dice en el versículo 28 del capítulo 11 del Evangelio de Juan, habiendo dicho esto, ¿y qué era esto? Era, Marta, ¿crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Tú crees en el día postrero, pero es que yo soy, estás delante de la resurrección, estás delante de la vida, estás delante del que venció la muerte, estás delante del Todopoderoso, de aquel que todo lo hace posible, porque es Dios de lo imposible. Y le dice que Marta, habiendo dicho esto ya y habiendo escuchado de Jesús esto y habiendo dicho, sí Señor, yo creo, fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y es lo que a mí me gustaría que hoy todos lo recibiéramos en nuestro corazón. El maestro está aquí y nos llama. El Señor está aquí y hemos venido a verle. Él está aquí y es digno de nuestra alabanza. Él merece que le adoremos con todo nuestro ser, porque cuando Él está, y Él está desde el momento que le hemos recibido en nuestro corazón, y aún antes estaba sin que nos diéramos cuenta, todo es posible. ¿Y sabe lo que hizo María? Cuando escuchó estas palabras, corrió y se postró y adoró. Así que vamos a nosotros también decir, Señor, tú sabes mi situación, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes lo que atravieso, pero sé que estás aquí. Y yo he venido, Señor, para adorarte, para bendecir, para disfrutar tu presencia. Así que vamos a adorar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, sabiendo quién es Él. Amén. Y que sigue al control de todas las cosas. Amén. No ha pasado por alto nuestra situación. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre Hijo descendió en ti.
iglesia te alaba, Señor. Amén. Y para eso nos hemos acercado a este lugar, para adorarte, Señor. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso, mi Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, tan maravilloso, mi Señor. Aleluya, te adoramos, Señor. Gracias por ese sacrificio que hoy recordamos. Gracias porque contigo no tenemos temor, Señor. Amén. Seguimos adorando.
Gracias, Señor. Dios nos bendiga a todos. Hoy vamos luego a participar del pan y del vino, así que vamos a tener una breve reflexión, ya que por las distintas circunstancias que nos rodean, los cultos los hemos tenido que acortar. Tenemos que tener dos sesiones, dos reuniones, ¿sí? Pero la palabra es igualmente eficaz. Amén. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos. Una de las cuestiones como iglesia y dentro de los que estamos trabajando para que la congregación siga adelante, de las metas, de los propósitos, pues está el levantar obreros. No es algo que a uno le haya venido como pastor, como revelación del cielo. Es algo que dejó escrito el Señor y de sus discípulos. No es otra cosa. Amén. Y una de la labor de la iglesia es levantar obreros. Pero más allá, cuando hablamos de obreros, lo que se nos viene a la mente es hacer. El obrero obra, luego el obrero hace. Pero en la mente del Señor no está en primer lugar el obrero hace, sino el obrero es. El discípulo de Jesucristo es. Y como es, hace o debe de hacer lo que es, lo que se supone que es. Espero explicarme a través de esta breve reflexión que vamos a tener. Y yo te voy a rogar que vengas conmigo a un pasaje muy conocido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, dice el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cierra tus ojos un momento. Padre, seguimos alabando y bendiciendo tu nombre, dándote gracias por tu bondad, tu misericordia, tu compasión. Ese amor que no llegamos a entender con nuestra mente, porque es demasiado grande para nosotros, pero que sí lo vivimos, lo disfrutamos, Señor. Gracias, muchas gracias. Ahora te rogamos que esta breve reflexión tú la sazones y una unción fresca hable a nuestro corazón a través de tu palabra una vez más. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Un texto muy conocido, las bienaventuranzas, donde se ha escrito ríos y ríos de tinta sobre ellos. Escuché una vez a alguien decir que es de las expresiones más nobles que se pueden escuchar, las bienaventuranzas. Jesús dice que se fue a un monte, no se sabe bien
qué monte era, y que atrajo así a sus discípulos, pero que tras ellos vino una gran multitud y comenzó a enseñar. Y en estas bienaventuranzas, en estas 9 bienaventuranzas, lo que está es reflejando el carácter, lo que debe ser el carácter de un seguidor de Jesucristo. Y precisamente comienza por esta expresión: bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Podríamos hablar, y seguramente tú habrás escuchado mucho al respecto, pero recordar que cuando aquí está diciendo pobre, cuando se está refiriendo en este contexto, en esta sociedad, la palabra pobre, Jesús no está refiriéndose a lo que nosotros podríamos entender por pobre. Porque hoy en día, pobre, aquí en la sociedad que vivimos, tiene otra connotación. Se es pobre, pero se puede tener entrada a ayudas, ¿no? Las ayudas estas que están dando el gobierno, ¿sí? Los ricas. Hoy en esta sociedad pobre, seguro que si alguien tiene hambre, sin comer no se queda, porque te puedes llegar a muchos sitios y decirle: mire usted, no he comido en todo el día, tendría usted un trozo de pan y seguro que un bocadillo te darían. En la sociedad que vivimos, en Vigo, hoy, 4 de octubre de 2020. Pero cuando aquí se está refiriendo pobre, es absolutamente pobre. No tener nada que llevarse a la boca y vivir de la pura misericordia de Dios o de alguien que le quisiera dar algo. Y si no se le daba, se quedaba sin comer. Quizás no tendría ni tan siquiera un techo. Pero lo que está diciendo Jesús no es ya la pobreza material, sino la actitud, en primer lugar, que debe tener todo seguidor de Jesús hacia las riquezas materiales. La actitud que debemos de tener delante de Dios sobre nuestra situación. Ser consciente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas que no tenemos nada que ofrecer al Señor en nosotros mismos. Que no somos dignos. Hay un personaje que es de ficción, aunque es un personaje que en aquel tiempo existía. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, vamos a recordar una historia que Jesús, una parábola que Jesús cuenta a sus seguidores. Y en el capítulo 18, dice a partir del verso 9, a unos que confiaban en sí mismos, fíjate lo que va diciendo Jesús, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está ahí detrás. Sabemos lo que eran los fariseos, los religiosos de aquel tiempo, celosos de la ley, que interpretaban y decían unas cosas, pero vivían otras totalmente distintas a lo que la palabra de Dios dice. Y los publicanos eran aquellos que recogían los impuestos de sus conciudadanos para dárselo a aquellos que habían subyugado al país, para dárselo a los romanos. Entonces eran despreciados por eso.
Ayuno, decía el religioso, 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero ahora fíjate el contraste. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O como dicen otras versiones: Señor, ten misericordia de mí, yo, el pecador. Porque se consideraba el más de los pecadores. Esta mañana, meditando en esta palabra, sentía algo especial por este personaje. Señor, hablaba mucho a mi corazón y me mostraba lo que verdaderamente es a los ojos de Dios un pobre de espíritu, o un ejemplo muy vívido de lo que debe ser un pobre de espíritu. Aquel que no se atrevía ni a entrar, pero no solo eso, no se atrevía ni levantar la cabeza. Y déjame decirte que lo que tú y yo somos, podemos alabar, podemos hacer por el Señor, si algo podemos hacer por Él, es por su pura misericordia, es por su pura gracia, es porque su Espíritu Santo, no nosotros, su Espíritu Santo nos hizo ver y nos hace ver quién somos delante de su grandeza y su santidad. Por nosotros mismos, nada. Y no me estoy flagelando, no. Te estoy diciendo la realidad. Por nosotros mismos nada. Pobre de espíritu es aquel que reconoce su condición delante de Dios. Que entiende que en su condición no es digno de acercarse. Y que cuando recibe el favor, la misericordia, el perdón, la gracia de Dios, se goza y lo sirve por amor. Y dice que de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquel que tiene orgullo no deja entrar la bendición de Dios sobre su vida. No se entera. No reconoce. En Apocalipsis, el último libro de la Biblia, hay una parte donde el Señor le habla a la iglesia en un mensaje de 7 iglesias. Y le está hablando a la iglesia del Señor. Es quizás la parte más pastoral del libro de Apocalipsis. Y en Éfeso le dice: yo conozco tus obras, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Le está hablando a creyentes de tiempo, pero no a cualquier tipo de creyente. Le está hablando a creyentes que han sufrido por el Evangelio, que han trabajado por el Evangelio, que han luchado por el Evangelio, que han luchado por la iglesia, pero que ha llegado un momento en que la rutina, el desgaste, lo que le quieras llamar, ha hecho que pierdan esa primera condición. Dice: y vuélvete a las primeras obras. Y aquellos que llevamos un poquito de tiempo caminando con el Señor, ¿cómo eran esas primeras obras? No era lo que hacíamos,
éramos cómo nos sentíamos delante de Él. Habíamos recibido el perdón, habíamos recibido la misericordia, éramos totalmente conscientes de lo que nos había ocurrido, a quién le estábamos sirviendo. Pero Éfeso, estos creyentes, habían perdido ese frescor, habían perdido esa dependencia, habían perdido esa humildad. Y Dios le tiene, porque Dios al que ama, corrige y tiene que reprender. Y el último mensaje a las iglesias, allí en el Apocalipsis, el primero es el de Éfeso y el último es a Laodicea, y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Es otra reprensión a una iglesia que había perdido el norte en su autosuficiencia. Y esa autosuficiencia, porque el local lo compramos nosotros, porque los equipos de sonido lo compramos nosotros, porque nosotros hicimos los folletos, porque etcétera, etcétera, etcétera. Había hecho entrar en una actitud de tibieza, de autosuficiencia, y habían perdido la dependencia que todo obrero, todo discípulo, todo seguidor de Jesucristo debe de tener. El no olvidar nunca mi condición delante de Él. El salmista decía: delante de ti, ¿quién puede estar de pie? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Y en esta mañana, antes de participar del pan y del vino, yo quiero, aquellos que llevamos tiempo, hagamos una pequeña reflexión sobre cómo está mi condición delante de Él. ¿Cómo camino delante de Él? Aquellos que estamos sirviendo o queremos servir, entender que no es lo que hagamos, que Dios lo que quiere pedir de cada uno de nosotros es lo que somos. Y aquel que no sea pobre de espíritu no puede venir el reino de los cielos, que dice el apóstol Pablo allí en Romanos, que es gozo, es paz en el Espíritu Santo y justicia en el Espíritu Santo. La bendición del reino de los cielos con su rey al frente viene sobre aquellos que reconocen, que reconocemos quién somos y quién es. ¿Quién es Él y quién somos nosotros? Y el sello que debe, y le voy a pedir al grupo de alabanza, el sello que debe de tener todo aquel que sirva, todo aquel que se considere seguidor, discípulo de Jesús, es lo que, la actitud que está pidiendo Jesús, enseñando Jesús, y se llama humildad. Los filósofos de aquel tiempo no enseñaban humildad porque tenían un concepto muy equivocado de lo que es la humildad. Tenía que ver con lo material, con la pobreza material. Pero Jesús va más allá. Aquel que no pone
sus miras en sus posesiones, en sus talentos, sino en la gracia y la bondad de Dios sobre su vida. Aquel que, teniendo lo que tiene, sabe estar con gozo. Pablo decía, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza. Para todo estoy preparado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios te bendice con bienes materiales, que tú no pongas la mirada en esos bienes, sino que esos bienes sean una bendición para bendecir a muchos. Porque tu mirada no está, y eso no significa que no seas un buen administrador, sino tu mirada está en aquel que, como hemos cantado, lo dio todo para darte el perdón, la vida abundante, la vida eterna. En esta iglesia, en esta congregación, como en cualquier congregación de Jesús, una de las miras que tenemos puestas en que se levanten obreros, lo dice el Señor, rogad al Señor de la mies. Pero los obreros, los discípulos, los que estén sirviendo en cualquier área de la congregación, deben tener claro que no es lo que hagas y Dios te bendiga por tu labor, es lo que eres. Es lo que eres. Y si aquí hay alguien hoy que nos visita, entender que la bendición de la vida abundante de Dios, no una religión, sino de la vida que Dios da, es cuando tú reconoces tu condición. Pecador, faltoso, no lo merezco, pero tú me lo diste. Y aún esa respuesta y ese entendimiento de mi condición fue porque el Espíritu Santo me lo hizo ver. Somos unos especialistas en argumentar, en autojustificarnos en todas las áreas de nuestra vida. Pero el Señor nos recuerda en su palabra en esta mañana: felices, dichosos, o como algunos comentaristas definen, benditos los pobres de espíritu. Benditos los que reconocen su condición espiritual delante de Dios, porque de esos es el reino de los cielos. Amén. Cierra tus ojos. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque un día viniste a nuestras vidas y nos hiciste ver como aquel fariseo que no se atrevió a entrar, que aún no se atrevía a levantar sus ojos delante de ti, y que por tu Espíritu Santo nos hiciste ver la bondad, el perdón, y nos revelaste el sacrificio único, suficiente de tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Ayúdanos a entender que tú estás buscando gente que es más allá de lo que podamos hacer en nuestras facultades, habilidades, y que a partir de ese reconocimiento te sirvamos con nuestra vida, pero que como discípulos, como seguidores tuyos, debemos de aprender de ti a ser mansos y a ser humildes de corazón, Señor.
en nuestra relación contigo diariamente, hagamos o hayamos hecho todo lo que tú nos has permitido hacer, entender, como dijiste a tus discípulos y así lo enseñaste, que siervos inútiles somos, que no hacemos más que lo que debemos, pero que nuestra condición delante de ti, delante de los demás, delante de nuestros hermanos, se vea el rasgo de la humildad, se vea un carácter trabajado que muestra humildad. Y si aquí hay alguien que se quiere volver de todo corazón, déjame repetirte que la dicha, la bendición del reino de Dios viene para aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que no son nuestras obras, no son nuestras habilidades, que esto se trata de otra cosa, que es lo que Él hizo para recuperar la amistad y la relación contigo y conmigo. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Recibe de tu iglesia hoy el honor y la honra, el agradecimiento, la alabanza. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias. Y en esa actitud vamos a acercarnos y le voy a pedir a los mujeres, por favor,